Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con su anuencia a esta sesión, la cual además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Damos constancia del inicio de la sesión pública virtual de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, viernes 2 de septiembre de 2022, siendo las 11 horas con 1 minuto. Señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Magistrada Presidenta, le informo que además de usted se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada por Ministerio de Ley María Eugenia Villa Torres y el magistrado Francisco Javier A. Ordóñez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción tercera del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que los asuntos enlistados para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El expediente número TES-JE-9, diagonal 2022, y sus acumulados TES-JE, diagonal 10, diagonal 2022, TES-JE, diagonal 11, diagonal 2022, TES-JE, diagonal 12, diagonal 2022, TES-JE, diagonal 13, diagonal 2022, TES-JE, diagonal 14, diagonal 2022, y TES-JE, diagonal 15, diagonal 2022, relativos a los juicios electorales promovidos por Juan Carlos Mena Zapata y otros. El expediente número TES, diagonal RAP, diagonal 4, diagonal 2022, relativo al recurso de apelación promovido por Eliseo Fernández Montúfar en su carácter de ciudadano. Asuntos precisados en el aviso público de sesión oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada por Ministerio de Ley, magistrado. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. Señora magistrada por Ministerio de Ley, señor magistrado, está en nuestra consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el mismo en relación con los asuntos que se resolverán en esta sesión, les solicito que lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Muchísimas gracias. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrada presidenta. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. Y seguidamente se le concede el uso de la voz a la magistrada por Ministerio de Ley, maestra María Eugenia Villa Torres, para que proceda a exponer la resolución de la cuenta turnada a su ponencia. Adelante, magistrada, queda usted en el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con su anuencia, magistrada presidenta Brenda Noemí Domínguez Aque, magistrado Francisco Javier A. Ordóñez, procede a exponer la resolución correspondiente a los juicios electorales recaídos en el expediente número TES, diagonal JE, diagonal 9, diagonal 2022 y sus acumulados, que fueran turnados a la ponencia que presido. Para ello, le doy el uso de la voz a la licenciada Yadira del Carmen Salomón Iglesia, secretaria de Estudio y Cuenta, para que exponga la síntesis correspondiente. Adelante, licenciada. Buenos días. Con su autorización, magistradas, magistrado. Procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído a los juicios electorales, números de expedientes TEC, diagonal JE, diagonal 9, diagonal 2022 y acumulados TEC, diagonal JE, diagonal 10, diagonal 2022, TEC, diagonal JE, diagonal 11, diagonal 2022, TEC, JE, diagonal 2012, diagonal 2022, TEC, diagonal JE, diagonal 13, diagonal 2022, TEC, diagonal JE 14 2022 y TEC diagonal JE 15 2022, con que ha dado cuenta la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. Del análisis de los escritos de demanda, se advierten que las consejerías electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche
controvierten el oficio número PSG/497/2022, de fecha 14 de julio del presente año y su fe de ratas del 20 de julio del presente año, emitido por la presidenta del Consejo General del citado Instituto Electoral. Se duelen de lo siguiente, que la presidenta del Consejo General señala que carecen de atribuciones y facultades para citar y realizar reuniones con los órganos del Instituto Electoral, que transgreden disposiciones legales, que la responsable les impide el ejercicio de sus atribuciones de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y el adecuado funcionamiento de los órganos de dicho Instituto Electoral, que se equivoca la interpretación y fundamentación en el oficio impugnado y el apercibimiento realizado a las y los actores por la responsable por no tener competencia para ello. Este Tribunal Electoral local considera que, contrario a lo que señala la responsable, las consejerías electorales sí tienen la facultad para solicitar reuniones de trabajo con los órganos del instituto, pues por la naturaleza de su encargo tienen la investidura de titulares del órgano central administrativo electoral estatal al realizar las labores de dirección del organismo. Por lo tanto, ejercen una función autónoma de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Y para el buen desempeño de sus funciones, pueden solicitar la colaboración a los órganos del instituto y tener acceso a la información necesaria, no solo como miembros del Consejo General, sino también como parte integrante de la autoridad administrativa electoral, en la que no se encuentran sujetos a la dirección y orden de ningún otro servidor público al que se encuentren jerárquicamente subordinados. Ello de conformidad a lo señalado en los artículos 24, fracción séptima de la Constitución local, 254 y 265 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 16, fracción décima del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Asimismo, del caudal probatorio que obra en el expediente, quedó plenamente acreditado que la presidenta del Consejo General convocó a una reunión a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de la Secretaría Ejecutiva en el mismo día y en el mismo horario de la reunión requerida previamente por las consejerías electorales. Y con ello impidió a las y los actores cumplir con el ejercicio de sus atribuciones de vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral y el adecuado funcionamiento de los órganos del instituto. De igual forma, se advierte que las consejerías electorales no transgredieron disposiciones legales, pues del análisis de los oficios emitidos por ellos se observa que en ningún momento se refieren a una convocatoria para sesión de Consejo General ni de Junta General Ejecutiva, sino que se trata de una solicitud de asistencia a una reunión con las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de la Secretaría Ejecutiva, y que se relaciona con las funciones y atribuciones que dicho funcionariado tiene. Así como también se observa en los oficios emitidos que las personas fueron requeridas a asistir a la reunión en diferentes horarios y con la cual se constata que se trató de un requerimiento de asistencia a una reunión de trabajo y, por tanto, no puede considerarse como convocatoria de la Junta General Ejecutiva o de sesión de consejo, y por ende no requerían de la intervención de la presidenta del Consejo General para ello. Tampoco transgredieron disposiciones legales con la emisión del oficio que dirigieron a la Secretaría Ejecutiva, pues al contar con las atribuciones legales para solicitar para el buen desempeño de sus funciones la colaboración de los órganos del instituto, como lo es la Secretaría Ejecutiva, por lo que al requerir del apoyo del personal para la elaboración del acta y o minuta de trabajo de la reunión con el funcionariado, y al estar facultados para requerirle tal colaboración, no requerían del consentimiento o intervención de la presidenta del Consejo General, como equivocadamente señala la presidenta de dicho consejo. Ahora bien, en relación al señalamiento de la responsable de que las consejerías electorales se alejaron del principio de legalidad al realizar citación para una garantía de audiencia, se considera que no le asiste la razón, en virtud de que las y los actores, en el ejercicio de sus atribuciones legales, le requirieron información a la titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, prerrogativas de partidos y agrupaciones políticas, y con la cual dicha funcionaria no cumplió, razón por la que las y los accionantes, en respeto a los derechos de dicha directora ejecutiva
y para que estuviera en la posibilidad de manifestar lo que a su derecho considerara en relación a los hechos que se le atribuían, le requirieron su asistencia a la reunión virtual, otorgándole con ello su garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y a la que toda autoridad está obligada, por lo que se encuentra justificada su actuación con respecto a la citación de garantía de audiencia. Con respecto al agravio de apercibimiento realizado por la responsable a las y los accionantes, se tiene que de la lectura y análisis global del cuerpo normativo de donde provienen, no se advierte precepto alguno o hipótesis jurídica que faculte a la presidenta del Consejo General para emitir alguna medida de apremio en específico o algún apercibimiento hacia sus propios pares. Por tanto, tal y como lo plantean las y los promoventes, este Tribunal Electoral considera que la responsable se excedió en sus atribuciones y que al carecer de facultades para emitir apercibimientos, carece de legalidad el oficio impugnado y por ende también el apercibimiento y el exhorto realizado a sus pares. Asimismo, este órgano jurisdiccional determina que la invocación de dichos articulados que hace la responsable para sostener su decisión del apercibimiento se traduce en una incorrecta fundamentación e interpretación de la norma. En términos de lo razonado, se propone se declaren fundados los agravios expuestos por las y los accionantes, se revoque el oficio PSG /497/2022 y fe de ratas, emitidos por la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Por consiguiente, se dejen sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución o como consecuencia de los actos impugnados. Y en razón de lo anterior, se exhorta a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, conforme a los razonamientos vertidos en el considerando sexto de la sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchísimas gracias, licenciada Yadira del Carmen Salomón Iglesias, secretaria de Estudio y Cuenta. Magistrada por Ministerio de Ley, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Si no hay intervenciones, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, respetuosamente le solicito tome la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres, ponente en el asunto de la cuenta. Con mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Francisco Javier Ordóñez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que la resolución recaída en el juicio electoral del expediente número TEC/JE/9/2022 y sus acumulados ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio electoral del expediente número TES/JE/9/2022 y sus acumulados, se resuelve. Primero, resultan fundados los agravios hechos valer por las actoras y los actores por las consideraciones vertidas en el considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se revoca el oficio PSG/497/2022 y fe de ratas emitidos por la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche y por consiguiente se dejan sin efectos jurídicos todos los actos administrativos realizados en ejecución o como consecuencia de los actos impugnados por las consideraciones vertidas en los considerandos quintos y sextos de la presente resolución. Tercero, se reconocen las atribuciones de las consejerías electorales del Instituto Electoral del Estado de Campeche para solicitar, para el adecuado desempeño de su encargo, la colaboración e información de los distintos órganos del Instituto Electoral del Estado de Campeche, así como la de vigilar el adecuado funcionamiento de las áreas del citado instituto por las consideraciones vertidas en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, se dejan a salvo los derechos de la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto a las alegaciones de violencia política en razón de género para que proceda conforme a derecho corresponda. Quinto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley de este órgano jurisdiccional electoral local para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con los juicios electorales,
sea anexada o acumulada y, en su caso, acordada para su legal y debida constancia en el expediente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. Seguidamente, se le concede el uso de la voz al magistrado Francisco Javier A. Ordóñez para que proceda a exponer la resolución de la cuenta turnada a su ponencia. Adelante, magistrado, queda usted en el uso de la voz. Con su permiso, magistrada presidenta, magistrada, procedo a exponer la resolución correspondiente al recurso de apelación del expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/RAP/4/2022, que fuere turnado previamente a mi ponencia. Para ello, cederé la voz a la secretaria de Estudio y Cuenta, la maestra Nidian del Rosario Vilagil, para que exponga la síntesis correspondiente. Adelante, maestra Vilagil, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada por Ministerio de Ley, magistrado. En el expediente de cuenta, Eliseo Fernández Montúfar, en su carácter de ciudadano, se pronuncia en contra del acuerdo JGE/22/2022 de 22 de julio de 2022, emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por Laida Elena Sansores San Román. El promovente comparece ante este tribunal alegando que la Junta General Ejecutiva, al dictar el acuerdo hoy impugnado, contraviene los artículos 56 y 58 del Reglamento de Quejas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para este órgano jurisdiccional electoral local, es claro que la Junta General Ejecutiva, al imponer las medidas cautelares y que consisten en suspender la difusión de las publicaciones denunciadas, incurrió en el vicio de la insuficiente fundamentación y motivación en su determinación, pues no justificó de forma exhaustiva su decisión y a su vez solo se limitó a fundamentar su actuación en el artículo 55 del Reglamento de Quejas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, dejando de observar lo ordenado en los artículos 286, fracción octava, 610, 614 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y dos fracciones 15, 25 y 28 del citado Reglamento de Quejas. Sin embargo, las medidas de tutela preventiva que emitió están dirigidas a lograr fines legítimos, como lo es evitar preventivamente que las publicaciones denunciadas sean generadores de actos anticipados de campaña, que como consecuencia influyan en la equidad de la próxima contienda electoral y con ello se genere una ventaja indebida a favor de Eliseo Fernández Montúfar, pues la adopción de las medidas cautelares carecen de un carácter sancionatorio, pues no prejuzgan sobre la supuesta responsabilidad de los sujetos denunciados, ya que esto corresponderá al análisis de fondo que en su caso se realice al resolver el procedimiento especial sancionador correspondiente. Es por ello que los argumentos vertidos por la parte actora son fundados pero inoperantes, en razón de que, de conformidad con los artículos 286, fracción octava, 610, 614 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, artículo 2, fracciones 15, 25 y 28 del Reglamento de Quejas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la Junta General Ejecutiva determinó la adopción de medidas cautelares con la finalidad de disipar provisionalmente los actos o hechos que puedan constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la producción de daños irreparables, la afectación a los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hechos que pudo corroborar con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. La deficiencia en la motivación y fundamentación del acuerdo impugnado, si bien es atribuible a la responsable, es insuficiente para determinar su revocación, ya que las medidas cautelares
fueron aplicadas de manera correcta y con la finalidad de preservar los principios que rigen la materia electoral, pues el fin último es evitar que estas publicaciones no influyan en la equidad de la próxima contienda electoral y así generar una ventaja indebida a favor de Eliseo Fernández Montúfar. Es por ello que, en términos del artículo 723 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, se propone confirmar el acuerdo impugnado. De igual manera, se le exhorta a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche para que en lo sucesivo fundamenten y motiven de forma eficiente sus determinaciones y con ello salvaguarden el principio de legalidad que rige nuestro actuar como autoridades en materia electoral, de conformidad con el artículo 244 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Esta es la cuenta. Magistrada Presidenta, magistrada por Ministerio de Ley, magistrado. Muchas gracias, maestra Nirian del Rosario Vilagil, secretaria de Estudio y Cuenta. Magistrada por Ministerio de Ley, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Si no hay intervenciones, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, respetuosamente le solicito tome la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres. A favor de la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Francisco Javier A. Cordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Brenda Noemí Domínguez Saqué. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que la resolución recaída en el recurso de apelación del expediente número TES/RAP/4/2022 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación del expediente número TS/RAP/4/2022 se resuelve. Primero, es fundado pero inoperante el agravio hecho valer por Eliseo Fernández Montúfar. Segundo, se confirma el acuerdo JGE/22/2022 de 22 de julio de 2022 emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por la C. Laida Elena Sansores San Román, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley para que en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el presente medio de impugnación, se agrega el expediente para su legal y debida constancia. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante videoconferencia a distancia, siendo las 11:23 del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley que levante el acta correspondiente. Buen día a todas y a todos.